Ya se está grabando. Un segundo. Ya chicos, ¿se logra visualizar? No es necesario que abran su micro, solo reaccionen con el dedito arriba. Ya, perfecto. Si en algún momento se me entrecorta o algo, me avisan porque mi red está un poco caída, entonces ya, me confirman. Ya chicos, entonces bienvenidos a la primera sesión de patología. Eh, en esta sesión vamos a explicar algunos mecanismos celulares y sobre todo ver qué es la patología, ¿no? La distribución va a ser esta. Vamos a tener la preclase, el material de introducción del que ya les hablé. Luego, la clase va a durar alrededor de una hora, donde vamos a hablar de qué es la patología, los términos importantes, la respuesta celular, causas de lesión y adaptación celular, los tipos de necrosis y la necrosis, los mecanismos de lesión tisular, apoptosis, depósitos intracelulares y envejecimiento. Y luego nuestra ronda de preguntas de alrededor de media hora. Ahora, ¿qué es la patología? Eh, no sé si alguno de ustedes tenga idea o recuerde lo que mencioné en la otra clase, Luis, tal vez. Lenin, Grace. Sí, Pablo, más o menos de lo que recuerdo que dijiste que la patología era más que nada como el estudio de las enfermedades, pero más celular, de forma celular, y verlo, aparte en la práctica, verificar todos nuestros, digamos, conocimientos anteriores para poder entenderlo. O eso fue lo que yo capté un poquito. Está bien. No se olviden, chicos, lo que les mencioné, ¿no? Si no saben algo, no tengan miedo en decirme no sé, porque yo les voy a explicar, pero no se queden callados, porque si se quedan callados, sí lo tomo como que no están en la clase. Dime, Luis. Con respecto a lo que justo dice Grace, la patología básicamente es la ciencia que estudia qué le pasa al cuerpo cuando se enferma, ¿no? Dentro de lo celular, dentro de lo, por así decirlo, alteraciones estructurales y funcionales que tiene cada célula de nuestro cuerpo y sus manifestaciones clínicas que van de la mano con la fisiopatología, ¿no? Sí, exacto. Lenin también ahí escribe en el chat, ¿no? Su respuesta. Sí, ya, entonces sí, chicos, está muy bien. La patología va a ser la rama de la medicina en la que vamos a estudiar las enfermedades, pero más a un nivel celular, molecular, tisular, donde a partir de esto vamos a ver los cambios que se producen y estos cambios van a ser los que derivan en las enfermedades. Ahora, hay dos términos muy importantes que van a ver todo el ciclo. Va a ser etiología y patogenia. La etiología se refiere al origen de la enfermedad, incluidas las causas de base y los factores que modifican, es decir, qué causa la enfermedad. Y la patogenia es el desarrollo de la enfermedad. Etiología, el origen y la patogenia, el desarrollo, ¿no? La patogenia vamos a tener el estímulo inicial, luego vamos a tener cambios moleculares y celulares que van a determinar la alteración a nivel funcional o estructural que va a caracterizar la enfermedad, es decir, todo el proceso. Etiología, inicio, patogenia, todo el proceso y los mecanismos de la enfermedad. Ahora, nuestras células siempre van a responder o van a estar en homeostasis con el ambiente, es decir, van a estar en equilibrio, ya van a intentar que el ambiente no les haga ningún daño. Entonces tenemos nuestra célula sana y luego se presenta un estímulo lesivo, yo que sé, un golpe, un traumatismo. Esto puede causar una lesión reversible dependiendo de la intensidad y del tiempo que haya durado el traumatismo. No es lo mismo golpearse, no sé, rápidamente la mano a que te aplaste una roca, ¿no? Entonces, si la lesión es grave y dura mucho tiempo, vamos a tener lo que se llama como lesión irreversible. Y esto puede derivar en dos tipos de muerte celular, la necrosis y la apoptosis. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son o cuáles suelen ser causas de daño celular? Hipoxisquemia por una obstrucción arterial, las toxinas, los contaminantes, fármacos, etanol, monóxido de carbono, y tenemos una clase incluso de eso.
las reacciones inmunitarias, las anomalías genéticas, los desequilibrios nutricionales y los agentes físicos. Ahora, ¿qué pasa con una célula cuando sufre una lesión reversible? No irreversible, reversible. Vamos a tener que la célula va a adquirir ciertas características, ¿ya? Eso se lo tienen que saber por si les preguntan. Que la célula va a estar más hinchada porque va a sufrir una tumefacción celular, puede tener un cambio graso, es decir, acumula grasa dentro de su citoplasma. Van a haber bullas que van a ser irregularidades en la membrana plasmática, pérdida de sus microvellosidades, más tumefacción mitocondrial y la dilatación del retículo endoplasmático. También importante la eosinofilia, que suele darse por la pérdida del ADN o ARN citoplasmático, ¿no? Eosinofilia y citoplasma rosado. Si ven su célula y está más rosadita, es porque probablemente ha perdido material nuclear. ¿Ya? Entonces acuérdense, una célula reversible, una célula que ha sufrido una lesión reversible, va a estar más hinchadita por la tumefacción, va a ser irregular y sobre todo el color eosinófila, es decir, el citoplasma es rosado. Ahora, eh, ya, adaptación celular, ¿ya? Cuando nosotros, esperen, sí se está viendo, ¿no, chicos? Porque acá no me aparece. Sí, sí, sí se ve. Sí se ve. Ah, ya, ya, perfecto. Ya, entonces vamos a tener, como dije antes, después de las lesiones, la célula solo le queda adaptarse, porque esta misma dice, ah, si yo me quedo como yo estoy, tal vez, pucha, a la siguiente me voy a hacer más daño o tal vez me muera. Entonces la célula decide cambiar. Ya, acá les he traído esta imagen de unos perritos y la fuente acá está, conocimientos en cápsulas. Pero lo importante es qué demuestra cada imagen, ¿ya? Van a haber 6 tipos de adaptación celular. Los primeros dos van a ser hipertrofia e hiperplasia, ¿ya? La hipertrofia va a ser el aumento del tamaño de las células. ¿Por qué? Porque hay un estímulo, ¿no? Digamos, ahorita lo voy a explicar, pero ese aumento del tamaño de las células lleva a un incremento del tamaño del órgano. Ya, acá es lo que les decía, aparece por estímulos mecánicos y factores de crecimiento. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las causas? Puede ser fisiológica, útero en el embarazo, o patológica, hipertrofia del corazón por hipertensión o estenosis aórtica. Ahora vamos a tener la hiperplasia, que va a ser el aumento en el número de células en un órgano o tejido. Ocurre solo en tejidos con capacidad de replicación. La fisiología o fisiológicamente puede ser hormonal, es decir, la mama en la pubertad o en el embarazo, o la compensadora, después el hígado después de una resección parcial del mismo. Patológica, la hiperplasia endometrial o la prostática benigna, ¿no? Ahora, ambos, tanto la hipertrofia como la hiperplasia, nos están hablando de un crecimiento de tanto de las células como del órgano donde están. Pero ¿cuál es la diferencia? Uno, el tejido en el cual se da. La hipertrofia se va a dar en tejidos que no se pueden replicar, tejidos como el músculo liso, el músculo del corazón o el útero, ¿no? En tejidos que no puede o cuyas células se replican muy lento o no se replican. La hiperplasia se va a dar en tejidos que sí pueden replicarse, en tejidos que sí pueden seguir creciendo, que pueden regenerarse. Y acá lo mismo, acá dice, ¿no? La regeneración del hígado. El hígado es un órgano que tú le sacas una parte y se regenera. No pasa lo mismo con el corazón, por ejemplo. Si el corazón, por eso es tan peligroso los infartos. Si se pierde una parte de la estructura del corazón, esto se va deteriorando poco a poco porque el crecimiento de las células es muy lento. ¿Qué es lo que les pongo acá, no? Hipertrofia, que nos dice el perrito, es el aumento del tamaño celular sin multiplicación celular inducida por sobrecarga mecánica u hormonas. Y la hiperplasia, el aumento del número de células de un órgano o tejido capaz de dividirse o con abundantes células madre. ¿Ya? Eso lo tienen que tener bien en claro para que no se confundan. Hipertrofia en tejidos que no se pueden replicar e hiperplasia en tejidos que sí. Luego, la atrofia va a ser el reducción o la reducción del tamaño del órgano por disminución del tamaño y número de células. Causas el desuso, la desenervación, la isquemia, la desnutrición, la pérdida hormonal o el envejecimiento. ¿Qué va a ocurrir? Va a haber una menor síntesis proteica, una mayor degradación por la vía ubiquitina proteosoma y mayor autofagia.
¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo siempre intenta mantener toda la energía posible, guardarla, no gastarla. Entonces, si tenemos alguna parte de nuestro cuerpo que, entre comillas, no lo usamos muy seguido, esta se va a atrofiar. Eso es lo que pasa mucho en pacientes postrados, en pacientes tetraplégicos, que al no poder usar esas partes, el cuerpo dice, ¿para qué yo voy a seguir gastando tanta energía en mantener estas células si al final no cumple ningún fin? Entonces ya se va degradando, las propias células se comen, o también en casos de desnutrición, ¿no? Por eso cuando estamos desnutridos estamos tan flaquitos, porque uno, no hay capacidad para generar más células y otro, que las células se comen, entre comillas, entre ellas para poder sobrevivir, ¿no? O tal vez necesitamos energía, entonces nuestro cerebro destruye el músculo para alimentarse. Lo mismo con el tejido adiposo. ¿Ya? Luego vamos a tener la metaplasia, que va a ser el cambio reversible de un tipo celular adulto por otro más resistente al estrés. Ejemplo, en el tabaquismo crónico se cambia el epitelio respiratorio cilíndrico a uno escamoso. O en el reflujo gastroesofágico, el famoso esófago de Barrett, donde pasa del epitelio escamoso del esófago a un epitelio cilíndrico gástrico. ¿Cuál es el riesgo de la metaplasia? Que los tejidos metaplásicos suelen o pueden estar más relacionados con dar displasias y cáncer. ¿Qué es la displasia? Si se fijan en la imagen, van a ver el perrito con cuernos. Un perrito no tiene cuernos, ¿no? Es que acá se pierde la uniformidad celular y la arquitectura tisular. Es decir, todo cambia. La célula ya no es como antes, ya no mantiene su estructura, ya no mantiene la arquitectura, su núcleo tal vez es tiene varios núcleos, es pleomórfico, hipercromatismo, hipocromatismo, y acá es cuando ya puede proceder a cáncer, ¿ya? Entonces, hasta ahí, respecto a la adaptación celular, en alguno de los tipos de adaptación, ¿tienen alguna duda? Ya, ya, perfecto. Ahora, vamos a tener lo que es la muerte celular, de lo que ya les hablé antes. Cuando hablamos de muerte celular, vamos a tener dos tipos, la necrosis y la apoptosis. Las diferencias, uno va a ser el por qué la muerte y otro las características, ¿ya? Eh, en palabras simples, la necrosis va a ser una muerte no controlada y la apoptosis una muerte controlada, una muerte fisiológica, ¿ya? La apoptosis, ahorita lo vamos a explicar más adelante, entonces mejor vemos eso, las características. Uno, tenemos el tamaño celular. En la necrosis aumenta la célula y en la apoptosis se reduce. En el núcleo ocurre pignosis, carriorexis y cariolisis. ¿Qué nos quiere decir? La pignosis es el cambio de la cromatina, la carriorexis es la fragmentación y la cariolisis ya desaparece, ¿no? La célula. Y en la apoptosis, la división en fragmentos del tamaño de un nucleosoma. La membrana plasmática en la necrosis se encuentra alterada y en la apoptosis intacta. El contenido celular en la necrosis va a estar digerido. ¿Por qué? Porque cuando se destruye la célula de un momento a otro, todas las enzimas son liberadas, entonces todas las enzimas actúan con lo que sea a su alrededor. En cambio, en la apoptosis, el contenido celular va a estar intacto y se va a liberar en cuerpos apoptóticos. Va a haber inflamación en la necrosis y en la apoptosis no. Ahora, la necrosis siempre va a ser patológica, acuérdense de eso, mientras que la apoptosis va a ser en su mayoría fisiológico, ¿ya? Puede ser patológico y eso mismo es lo que nos dice el libro, tras ciertos tipos de lesión celular, ¿no? Sobre todo daños en el ADN. Ahora, siguiendo la línea de necrosis específicamente, la célula va a tener específicos cambios, va a tener cambios o características por el mismo tipo de muerte que está sufriendo, ¿no? Acá va a haber aumento de la eosinofilia, retracción, fragmentación y disolución del núcleo, lo mismo que les dije, pignosis, cariorexis y cariolisis, rotura de la membrana plasmática y de los organelos, abundantes figuras de mielina, extravasación y digestión enzimática del contenido celular. Ahora, Grace, mencioné antes que en las células generalmente cuando perdían algo aumentaba la eosinofilia, ¿no? ¿Qué era?
Pucha, la verdad es que no recuerdo, me perdí un poquito. Ya no hay problema. ¿En qué te perdiste? O como que no te acuerdas nada más. O sea, sí escuché lo que dijiste de la eosinofilia de color rosado, pero no me acuerdo qué era lo que perdía. No hay problema. Entonces volvemos. Por eso les pregunto, chicos, para que todo el momento o todo el rato estemos volviendo, porque la mejor forma de acordarse es volviendo a ver, ¿no? Ahora, las células suelen tornarse más eosinofílicas y tener un citoplasma rosado cuando reduce el material nuclear, el ARN o el ADN, ¿ya? Entonces la respuesta acá es aumento de la eosinofilia, probablemente ha perdido el ADN, ¿no? Es lo más probable. Ahora, ya terminando con eso, pasamos a los tipos de necrosis, porque sí, la necrosis va a tener tipos, no va a ser en todos los casos igual. Y vamos a tener estos seis. Estos seis sí ya es importantísimo que se los aprendan, porque fijo de eso les van a preguntar. De eso van a venir dos, tres preguntas, ¿ya? Vamos a tener la coagulativa, la licuefactiva, la gangrenosa, la gaseosa, la grasa y la fibrinoide. Acá van a estar los tipos, ¿ya? Estos, cada tipo de necrosis, les advierto que va a tener imágenes que se van a poder ver, pero se los voy a preguntar después porque quiero que ahorita ustedes entiendan en la teoría y que luego puedan asociar bien, ¿ya? Entonces, estén atentos a esta parte para que después cuando les pregunte lo asocien bien. Vamos a tener la coagulativa. Acá se va a conservar la arquitectura tisular. ¿Por qué? Porque va a haber falta de proteólisis, van a predominar células eosinofílicas anucleadas. Y ahí ven, ¿no? No tiene núcleo y está eosinofílica. Y posteriormente van a aparecer leucocitos que digieren con enzimas y el resto se va a eliminar por fagocitosis. La coagulativa se va a dar en infartos, en absolutamente todos los órganos sólidos excepto el encéfalo, por ejemplo, los túbulos renales. Entonces, siguiendo una línea, imaginemos que nosotros tenemos un infarto, ¿no? De nuestra arteria renal. Entonces, no va a llegar la sangre. Como no llega la sangre, hay hipoxia y nuestras células mueren. Ya, pero por el mismo hecho de que no hay sangre, tampoco van a llegar otros agentes celulares, no van a llegar leucocitos, no van a llegar fagocitos que puedan liberar sus enzimas y destruir lo que ya está muerto. Por eso es que se conserva la arquitectura, porque no hay quien llegue a destruir esto y las enzimas proteolíticas que están en el sitio se desnaturalizan por la misma falta de oxígeno. Ya, porque hay todo este cambio en el pH que causa que ya nada funcione. Entonces, como no hay leucocitos ni hay enzimas que destruyan el tejido, se mantiene la arquitectura. Hasta que unos días después van a llegar, ahora sí van a llegar los leucocitos y lo van a digerir con enzimas, ¿ya? Luego vamos a tener la necrosis licuefactiva o por licuefacción. Acá va a ser la acumulación de material muerto y o infecciones bacterianas. Se va a dar en el encéfalo, donde tras la muerte por hipoxia, los leucocitos digieren todo el material. Por eso se llama licuefacción, licuado, porque como todo está destruido de esta masa viscosa que nos recuerda un licuado. Ahora, si se asocia a una infección, va a tomar un color amarillento que vamos a conocer como el pus. ¿Ya? Y el ejemplo en el parénquima cerebral. Entonces, vamos a tener la licuefacción en dos casos. ¿Ya? Cuando en un determinado tejido se infecte con bacterias, entonces ya todo eso sea un campo de cultivo tanto de bacterias como de leucocitos que lleguen y liberen todas sus enzimas, entonces todo va a quedar viscoso, todo va a quedar licuado, entre comillas. O en el cerebro, donde tras la falta de oxígeno, tras un infarto, se va a dar este licuado, entre comillas. Luego vamos a tener la gangrenosa. Este tipo de necrosis no la mencionan, por ejemplo, en el libro, pero sí en la teoría. Acá va a ser una mezcla de necrosis coagulativa más licuefacción. ¿Por qué? Ocurre primero una necrosis por coagulación en múltiples capas. No sé, tal vez hemos perdido la irrigación de la pierna, pero después se le agrega una infección, entonces se convierte en licuefactiva, ¿no? Porque acuérdense que en la licuefactiva vemos lo que es la infección bacteriana. Esto se conoce como gangrena húmeda. ¿Ya? ¿Y en qué casos vemos esto? ¿En qué pacientes? Pie diabético. El pie, el pie diabético se daña,
los vasos arteriales, ya no llega la sangre y tenemos nuestra necrosis coagulativa. Y por la misma condición del paciente, por ser inmunodeprimido, va a ser propenso a sufrir de alguna infección, una infección bacteriana que ya sabemos lo que va a ocurrir después. Luego, vamos a tener los tipos de necrosis, los siguientes: la casiosa, la grasa y la fibrinoide. Ya, la casiosa se va a dar en infecciones tuberculosas. ¿Por qué se llama casiosa? Porque es parecida al queso. Las células van a tener un aspecto granular rosado amorfo en hematoxilina eosina. Siempre que en todo el curso les mencionen cómo se ven ciertas células o cómo se ve cierto tejido, apréndanselo lo más rápido que puedan, porque eso te pueden preguntar, ¿no? Te pueden decir, en un corte histológico de un paciente, no sé, de un paciente de 70 años, se observa células con aspecto granular rosado amorfo a la tinción hematoxilina eosina. ¿En qué tipo de necrosis podríamos observar este aspecto? Ya les ponen gaseosa, grasa, fibrinoide, coagulativa, licuefactiva. No van a marcar ninguna de las otras porque ya saben que es gaseosa, ¿no? Acá lo que pasa también es que no se mantiene la arquitectura tisular y el foco... Pablo, as- discúlpame, Sí, dime. ¿podrías repetir lo que dijiste antes un ratito? Se me fue justo, se me apagó los audífonos justo. La parte gaseosa. Sí, porfa. Ya, sí que aparece uno en las infecciones tuberculosas, por el bacilo de Koch, tuberculosis, va a parecerse al queso y que las células con aspecto granular rosado amorfo en hematoxilina eosina van a verse así. Yo lo que les decía era que siempre que puedan, apréndanse cuando las células o cuando les mencionan que determinada patología tiene una forma celular, porque eso suelen preguntar, ¿no? Luego, este tipo de necrosis no va a mantener la arquitectura y suele estar rodeada por un granuloma. ¿Ya? Así lo van a poder identificar, el foco gaseoso rodeado por el granuloma. ¿Y en dónde podemos encontrarlo? Por ejemplo, en el pulmón, en la zona apical, porque por la mayor concentración de oxígeno que tiene, hay mayor cantidad de granulomas, ¿no? Solo después de una infección tuberculosa. Luego vamos a tener la necrosis grasa, que va a ser en áreas de destrucción grasa por liberación de lipasa pancreática. Un ejemplo, la pancreatitis aguda. ¿Qué ocurre? Se destruyen los adipocitos y se degradan los ésteres de triglicéridos y se combinan con el calcio y sufre saponificación. Entonces, eh, no siempre en la pancreatitis aguda, imaginemos que tenemos un traumatismo, ¿no? Un traumatismo por un accidente automovilístico. En este traumatismo se lesiona el páncreas. Al lesionarse el páncreas se libera lipasa en todo el peritoneo. Entonces agarra la lipasa y destruye la membrana de los adipocitos. ¿Ya? Entonces, si se destruye la membrana del adipocito, ¿qué tiene el adipocito dentro? Triglicéridos, los ésteres de triglicéridos. Entonces, sale este éster de triglicérido y se une con el calcio que está en el ambiente, o bueno, en el ambiente tisular, ¿no? En nuestro cuerpo. Se combina este éster de triglicérido con el calcio y sufre lo que es la saponificación. Entonces se va a poder observar como unas pelotitas blancas, como un tejido de forma blanquecino, lo vamos a ver después bien, pero es siempre que haya liberación de lipasa, ¿no? Y por último, vamos a tener la fibrinoide, que va a ser en reacciones inmunes donde va a haber depósito de complejo antígeno-anticuerpo y va a tener un aspecto amorfo rosa brillante. Hasta acá, chicos, ¿tienen alguna duda respecto a los tipos de necrosis? Todo claro, Pablo, gracias. Ya, ya. Seguimos entonces. Ahora, siguiendo con la línea de mecanismos de lesión tisular, van a haber muchas cosas que dañan las células, chicos, ya lo hemos visto. Tenemos la hipoxia, la isquemia, la radiación, las especies reactivas en oxígeno, radiación, las mutaciones. Y cada una de estas cosas va a influir en nuestras células de formas distintas. Ya, esta imagen todavía no la vamos a aprender porque quiero que entiendan bien qué es lo que pasa a nivel celular, pero con esto lo que les quiero decir es que cada cosa puede dañar y cada cosa va a tener un mecanismo y resultado diferente.
¿no? Acá, por ejemplo, la hipoxia, la radiación, las especies reactivas en oxígeno van a llevar a lo que es la necrosis, mientras que, no sé, mutaciones, estrés celular, infecciones pueden llevar a la apoptosis. Pero miren acá, radiación y radiación pueden llevar tanto a necrosis como a apoptosis. Todo depende de cómo responde la célula. Denme un segundo, chicos. Ya. El primer mecanismo bioquímico de lesión celular, esto ya váyanse aprendiéndolo, va a ser la depresión de ATP. ¿Qué significa depresión de ATP? Que baja la cantidad de ATP. Ya, ¿en qué situación? En una isquemia. No llega la sangre, no hay oxígeno, no hay ATP. ¿Por qué? No hay fosforilación oxidativa, ¿no? Hasta ahí ya vamos como que siguiendo un proceso. No hay sangre, luego no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay fosforilación oxidativa. Y si no hay fosforilación oxidativa, no hay ATP. Entonces, ¿qué pasa si disminuye el ATP? Uno, va a fallar la bomba sodio-potasio ATPasa y va a haber un desequilibrio iónico. Va a entrar sodio, calcio y agua y va a salir potasio. Entonces, la célula se va a hinchar y también las organelas. Luego, estimulación de glicólisis anaerobia. Va a haber menos glucógeno, va a haber más ácido láctico y va a disminuir el pH. Y esto va a causar también la condensación de cromatina nuclear. Y por último, el desprendimiento de ribosomas del retículo endoplasmático, que va a causar inhibición de la síntesis proteica. Entonces ya tenemos toda una línea de tantas cosas que pasan solo porque disminuye el ATP, ¿no? De nuevo, hipoxia o infarto, ya un infarto que no deja que llegue la sangre. Isquemia. Esta isquemia significa hipoxia. Esta hipoxia significa menos oxígeno tisular. Menos oxígeno tisular es menos ATP. Si hay menos ATP, no funciona la bomba sodio-potasio ATPasa y la célula se hincha. Va a haber glicólisis anaerobia porque la célula aún busca alguna manera de generar energía. Entonces, si no es por fosforilación oxidativa, es por glicólisis anaerobia. Entonces, acá ¿qué pasa? Sube el ácido láctico y disminuye el pH, porque ácido láctico es ácido y el pH disminuido es ácido, ¿no? Y el desprendimiento de los ribosomas. Ya no va a haber síntesis proteica. Luego, daño mitocondrial. ¿Cuáles son las causas de daño mitocondrial? Disminución de oxígeno, es decir, hipoxisquemia, toxinas y radiación. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas del daño mitocondrial? Menos producción de ATP y mayor generación de especies reactivas de oxígeno. Ahora, eh, vamos a tener lo que es el desequilibrio en las proteínas reguladoras de la apoptosis, ¿ya? Eh, ¿Qué situaciones van a alterar este equilibrio? El daño en el ADN o la disminución de las señales de supervivencia. Esto va a llevar a cambios moleculares como es el incremento de las proteínas proapoptóticas o la disminución de las proteínas antiapoptóticas. Si se rompe este equilibrio, ¿qué pasa? Hay extravasación de las proteínas mitocondriales al citoplasma y se activa la cascada de la apoptosis. Entonces, acá que hemos visto que el daño a la mitocondria por los agentes oxígeno, toxinas, radiación, va a llevar a consecuencias como la disminución del ATP, el aumento de las especies reactivas de oxígeno, pero también la mitocondria va a fallar, entonces van a haber más células proapoptóticas, o perdón, más proteínas proapoptóticas, es decir, las que inducen a la apoptosis, y menos proteínas reguladoras de la apoptosis, es decir, las que controlan o las que evitan que haya apoptosis. Entonces, todo esto se va a liberar del citoplasma y la célula va a terminar muriendo. Luego, el eflujo de calcio. ¿Qué va a pasar acá? Que se van a activar enzimas destructivas que van a lesionar componentes celulares y pueden inducir necrosis o apoptosis. ¿Qué es lo que pasa acá? Si hay más calcio, va a fallar la bomba sodio-potasio ATPasa, un desequilibrio iónico. Y la liberación del calcio a citosol va a provocar que se activen enzimas. ¿Ya? Entonces, ya tenemos que hay un aflujo de calcio. Ese aflujo de calcio causa un fallo en la bomba sodio-potasio ATPasa y que se libere calcio al citosol. Hasta ahí ya tenemos dos cosas.
Pero también tenemos que el calcio va a estar encargado de activar muchas enzimas que van a regular o que van a causar directamente la muerte, ¿no? Estas van a ser las fosfolipasas, las proteasas, endonucleasas y ATPasas. Esto ya también apréndanselo, chicos, porque esto sí ha venido varias veces, ¿ya? ¿Qué hace la fosfolipasa? Rompe los fosfolípidos de la membrana y destruye la célula. Las proteasas rompen las proteínas de membrana y del citoesqueleto, entonces se pierde la integridad celular. Endonucleasas destruyen el ADN y ATPasas aceleran el consumo del ATP restante. Y acuérdense lo que hemos visto antes, ¿no? ¿Qué pasaba si disminuía el ATP? Luego vamos a tener la acumulación de especies reactivas de oxígeno. ¿Cuáles van a ser esas? El superóxido, peróxido de hidrógeno y radicales hidroxilos. Por ejemplo, ¿dónde se producen los radicales, perdón, las especies reactivas de oxígeno, radicales libres? Se producen en la mitocondria, ¿ya? Acá la célula da un proceso que es la reacción de Fenton, donde esos radicales hidroxilos nos termina dando agua, ¿no? Con bicarbonato. Si ven en la imagen, vemos que tenemos, por ejemplo, el superóxido, que luego pasa por la SOD a peróxido de hidrógeno, luego por la glutatión peroxidasa se convierte en agua y la catalasa también. Entonces, este peróxido de hidrógeno, que antes era dañino, por la reacción de Fenton, por la glutatión peroxidasa, por la catalasa, se convierte en agua y ya no nos hace daño. Ya. Ahora, los radicales libres van a incrementarse durante la inflamación. ¿Por qué? Porque los neutrófilos y los macrófagos van a producir especies reactivas en oxígeno en fagosomas mediante oxidasas para matar patógenos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros neutrófilos y macrófagos detectan un microbio. Entonces, mediante la oxidasa, producen especies reactivas en oxígeno para destruirla. ¿Por qué, chicos? ¿Qué es lo que pasa con las especies reactivas de oxígeno y por qué son tan destructivas? Estas moléculas, si recuerdan química, van a tener su último electrón desapareado, ya porque acuérdense que iban en pares los electrones. Entonces, al último estar desapareado, ser uno solo, va a intentar arrancar ese electrón de donde sea. Entonces, si hay muchas de esas moléculas en nuestro cuerpo que están arrancando electrones de absolutamente todas nuestras moléculas, de todas nuestras células, obviamente va a terminar dañando todo, ¿no? Entonces, es por esto que es muy importante la defensa antioxidante. ¿Cuál va a ser la superóxido dismutasa? Lo mismo que veíamos acá, ¿no? Que el superóxido, por la superóxido dismutasa, se convertía en peróxido de hidrógeno, que posteriormente por la reacción de Fenton, es decir, glutatión peroxidasa y catalasa, se va a convertir en agua, ¿ya? Pero, hay un pero. Hay situaciones en las que los radicales libres van a sobrepasar los mecanismos de defensa antioxidante. Entonces, si hay un exceso de radical libre, ¿qué va a pasar? Peroxidación lipídica, modificación de proteínas y daño al ADN. Peroxidación lipídica. ¿Qué quiere decir? Va a haber un daño en la membrana. Modificación de proteínas, la fragmentación, mal plegamiento, la pérdida de función. Y el daño al ADN, lo que ya sabemos, ¿no? Mutación, roturas de cadena. Luego, la acumulación de ADN dañado y proteínas mal plegadas. Cuando no se resuelve esta acumulación de proteínas mal plegadas, vamos a tener apoptosis, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que pasa normalmente? Quiero que vean la imagen, no sé, no me deja, ya, nomás con el cursor. Eh, en en nuestro retículo endoplasmático se van a estar produciendo las proteínas, ¿no? Ahora, ¿quién se va a encargar de esto? Van a ser las chaperonas. ¿Qué hacen las chaperonas? Pliegan correctamente las proteínas, es decir, las maduran, entre comillas, ¿ya? Pero van a haber situaciones en las que se causen mal plegamiento, cuando hay poca energía celular, cuando hay modificaciones en lo que son las chaperonas, cuando hay infecciones virales, cuando hay agentes químicos tóxicos. Entonces, esto provoca acumulación de proteína mal plegada, porque acuérdense, hasta ahora tenemos el retículo endoplasmático, las chaperonas y las proteínas. La chaperona no piensen en nada más, solo se encarga de que la proteína esté bien plegadita, de que funcione.
Pero si la chaperona por alguna función, perdón, por alguna razón no funciona, entonces la proteína puede plegarse mal o puede nunca madurar. Entonces, ¿qué pasa una vez que el retículo endoplasmático dice, pucha, las chaperonas no están chambeando, no están funcionando las proteínas, tenemos demasiadas proteínas mal plegadas, ya, vamos a actuar? Entonces, incrementan la producción de chaperonas. ¿Para qué? Para que las plieguen bien. Disminuyen la síntesis global de proteínas, porque si hay demasiadas proteínas mal plegadas, no puede seguir produciendo más. Entonces las disminuyen y también las degrada, ¿no? Incrementa la degradación de proteínas. Ahora, esto en una condición adecuada, con todo el sistema funcionando, va a significar que vamos a tener una respuesta adaptativa frente a la proteína no plegada. Es decir, va a funcionar, se va a solucionar todo. Sin embargo, si es que esta cantidad de proteínas mal plegadas sobrepasa la capacidad de la célula de defenderse, o bueno, del retículo endoplasmático en todo caso, se van a activar proteínas BH3 y las caspasas que van a llevar a la apoptosis. Todo esto, chicos, solo porque hubieron muchas proteínas mal plegadas y la célula no dio abasto. Esto es lo que suele pasar bastante en las lesiones celulares, que el daño es demasiado extenso y ya la capacidad de la célula de afrontar este daño no da abasto, entonces la célula tiene que terminar muriendo. Ahora, no se olviden que también vamos a tener otros mecanismos de muerte no tan importantes, pero que sí tienen que recordar. La necroptosis, que va a ser una muerte celular programada pero sin caspasas, va a ser un híbrido entre necrosis y apoptosis. ¿Ya que se refiere lo de caspasas, Pablo? Lo vamos a ver en unas cuantas diapositivas cómo es todo el proceso de la apoptosis, pero siempre que hablemos de apoptosis vamos a hablar de caspasas, ¿ya? Si no hay caspasas y hay una necrosis y apoptosis, hablamos de necroptosis, que se activa ¿por qué vía? La TNFR1 y proteínas virales. Va a depender de qué? Del RIPK1 y RIPK3, no son caspasas. Como características, en necrosis va a ser pérdida de ATP, inflamación, ruptura de membrana, los ROS, las enzimas lisosomales, y como apoptosis va a ser regulada por señales moleculares. Por eso es necroptosis, ¿no? Porque tiene un poco de ambos. ¿A qué enfermedades se asocia? Hepatitis aguda, a isquemia reperfusión, enfermedades neurodegenerativas. Luego, piroptosis, que va a ser muerte celular, pero inflamatoria por infecciones microbianas. ¿Qué ocurre acá? Se activan las caspasas, la caspasa 1, por ejemplo, y se liberan citocinas inflamatorias que lisan, que destruyen la célula infectada. Luego, la ferroptosis, que va a ser una muerte dependiente del hierro y de las especies reactivas de oxígeno. Va a haber una peroxidación incontrolada de lípidos y una pérdida de la permeabilidad de la membrana. Luego, la autofagia que es lo que vemos o lo que pasa, por ejemplo, en nuestra adaptación celular, la que vimos hace un rato, ¿no? ¿Cuál sería, Lenin, el tipo de adaptación celular en el que ocurre autofagia? No me acuerdo. No te preocupes, ya volvemos. Ya, acuérdense los tipos de adaptación: la hipertrofia, hiperplasia, atrofia y metaplasia y displasia, ¿no? Entonces, si hay muerte autofagia, hay atrofia, ¿no? ¿Por qué? Porque las células se terminan comiendo. Acá mismo dice, incrementa la autofagia. Ya. Y la autofagia, acá seguíamos, se activan los genes de autofagia, se forman vesículas que secuestran organelos dañados y hay una función de los lisosomas, degradación y recuperación de nutrientes. Ahora, ¿qué pasa si hay un exceso de autofagia? Puede activar la apoptosis. Luego vamos a tener lo que son los depósitos intracelulares. Estos van a ser por funcionamiento de las células. Por ejemplo, en un metabolismo normal, la célula va a contener o va a guardar, va a depositar demasiados ácidos grasos. Es lo que pasa en el hígado graso, ¿no? En nuestro hígado graso vemos demasiados depósitos grasos. Luego, si hay una mutación, digamos, podemos ver un defecto en el plegamiento y en el transporte de las proteínas.
y esto causa la acumulación de proteínas anormales. Luego, si faltan enzimas, por ejemplo, vamos a ver enfermedades de depósito lisosómico, acumulación de materiales endógenos. ¿Por qué las enzimas? Las enzimas son las que catalizan las reacciones, ¿no? Si no hay enzimas, las reacciones tardan demasiado tiempo en llevarse. Y si tardan demasiado tiempo, se van a depositar dentro de la célula. Y luego la ingestión de materiales no digeribles, que se acumulan, ¿no? Los materiales exógenos. Ahí vemos cómo entra algún material que no, la célula no puede digerir, entonces prefiere acumularlo. Luego vamos a tener lo que es la calcificación patológica. ¿Ya? Vamos a tener dos tipos de calcificación patológica, la distrófica y la metastásica. En el metabolismo, en la distrófica va a estar normal y en la metastásica va a estar alterado. El calcio en la distrófica va a estar normal y en la metastásica hipercalcemia. La reversibilidad en la distrófica es irreversible, mientras que en la metastásica es reversible. Causas de distrófica, necrosis, inflamación. Metastásica, hiperparatiroidismo primario secundario. Mecanismo, incremento de fosfatos, tejido degenerado y dañado. Y metastásica, precipitación de fosfatos en hipercalcemia. Pero, ¿qué significa todo esto? La calcificación distrófica va a ser cuando va a haber un daño local. Ya por eso nos dice necrosis, inflamación. Entonces, al haber un daño local, va a haber un aumento del calcio, un depósito de los fosfatos y por eso mismo vamos a tener esta calcificación, que es lo contrario que ocurre en la calcificación metastásica. La calcificación metastásica significa calcificación en un lugar donde no debería o donde no hay daño, ¿ya? Es por esto que este tipo de calcificación se relaciona más a un incremento general del calcio a nivel sistémico. Por eso acá dice, ¿no? Calcificación metastásica, hay una hipercalcemia por un hiperparatiroidismo primario o secundario. Entonces, al haber tanto calcio, ese se va a precipitar en fosfatos y nos va a dar esta calcificación. Lo contrario a la calcificación distrófica, ¿no? Donde digamos hay necrosis, hay inflamación que causa localmente se precipite el calcio, ¿ya? ¿Se entendió la diferencia entre los tipos de calcificación? Grace o Luis, dime. Sí, 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 sí llegué a entender. Ah, ok, ok, es que levantaste mano, no hay problema, Me confundí, perdóname. no te preocupes. Y por último, antes de terminar, vamos a tener el envejecimiento celular. Vamos a tener los telómeros. Los telómeros van a ser secuencias que se van a encontrar en los extremos no replicables de los cromosomas, ¿ya? Entonces, estos telómeros van a funcionar como un reloj biológico. Cada vez que el cromosoma, cada vez que el ADN se replique, estos telómeros van a cortarse poco a poco. Vemos en esta figura en la A que los telómeros son extensos, nos quiere decir que este ADN, este cromosoma es nuevito. Frente a este, que ya el telómero se ha cortado, ya ha sufrido demasiadas divisiones y llega un punto en el que ya no se va a poder dividir más, ¿ya? Justo, por ejemplo, respecto a esto, creo que lo van a hablar en alguna de sus clases, se usa o se ve en algunos tratamientos de rejuvenecimiento lo que es la telomerasa, que algunos virus, algunas bacterias van a tener la capacidad de tener. ¿Qué hace la telomerasa? Agrega repeticiones al telómero, evitando que llegue así su fin. Bacán, ¿no? Porque es, entre comillas, una cura al envejecimiento. Obviamente que todavía no hay pruebas o no hay estudios que demuestren que sí podría retrasar el envejecimiento de esa forma. Simplemente se usan como soluciones, ¿no? Como yo que sé, cremas o ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa una vez que se acortan los telómeros? Hay una respuesta a las lesiones del ADN y defectos en la proliferación celular. Ahora, si se reactiva la telomerasa, hay cáncer, ¿no? Eso es lo que pasa si se reactiva la telomerasa. Ahora, como se ha cortado en los telómeros, vamos a tener la senescencia de las células maduras y el agotamiento de las células madres progenitoras y una disfunción tisular, un envejecimiento. ¿Por qué? Porque la célula ya no se puede replicar. Así de simple. Ahora,
Otras causas del envejecimiento celular van a ser agresiones ambientales y metabólicas que van a causar acumulaciones en el ADN, el acortamiento de los telómeros. Acuérdense de eso por si se lo preguntan. Menos telómeros significa menos replicación celular. Alteración en la homeostasis de las proteínas. Menos proteínas dañadas, ¿no? Y va a haber una disfunción de la célula. Luego, vía de transmisión de señales, va a haber menos y van a alterar la transcripción. Y sobre todo, los niveles de inflamación persistente. ¿Ya? Con esto ya habríamos terminado, pero antes de que se vayan, como les he dicho, vamos a tener las preguntas, ¿no? Eso es para asegurarme que se van sabiendo, entendiendo y que no simplemente se acuerdan o creen acordarse, porque uno de los problemas que enfrenta el estudiante es que nuestro cerebro siempre da un sesgo de creer que sabe, ¿ya? Es por eso que no sé si alguna vez les ha pasado que leen algo y dicen, pucha, me lo sé, hasta que alguien les pregunta y se dan cuenta que en realidad no se lo saben. Esto pasa porque, como digo, es un sesgo porque el cerebro cree que puede reconocer, o más que todo porque el cerebro reconoce, pero no puede traer las palabras o no puede traer la idea al momento. ¿Ya? Entonces, para evitar esto, ¿qué se hace? Repetir, 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 hasta que el cerebro pueda sacarlo sin necesidad de verlo. Y por eso es que les pregunto, ¿no? Antes de eso, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta con cualquier cosa que hayamos visto? Dime, Luis. Hablaste de la telomerasa, ¿verdad? Que si se reactivaba había consecuencias de cáncer, creo, ¿verdad? O me Sí, estoy equivocando. Ya, sí, ya para sí. apuntarlo. Gracias. Ya, ya. Entonces, como no hay más dudas, vamos a preguntarles. Lo voy a hacer en orden, siempre va a ser en orden porque acá lo puedo ver en orden. Entonces, Grace, ¿qué es la etiología y qué es la patogenia? ¿Qué significa cada uno de los dos? No tiene que ser algo, chicos, cuando les pregunto esas cosas no me tienen que dar un resumen, no me tienen que dar, pucha, una respuesta sacada del libro mismo, sino lo que se acuerden para poder repasarlo una última vez y así les quede el concepto 100% claro. Entonces no tienen que darme un speech de media hora, no. Una respuesta rápida, concisa y si es que no recuerdan, solo díganlo, porque para eso estamos acá, ¿no? Para aprender. Ya, Grace, ahora sí. ¿Qué es la etiología y qué es la patogenia? Ya mira, si es que mal no recuerdo porque soy un poquito mal y no pude prestar muy bien atención, pero lo que era la etiología es más que nada base del origen de la palabra, ¿no? Es lo que yo recuerdo, entonces, pero lo de patogenia es qué tanto puede causar daño en el organismo, si no me equivoco, creo. Creo. Claro, está bien. La etiología va a ser la causa base de la enfermedad y la patogenia, los mecanismos, el desarrollo, sobre todo de la enfermedad, ¿no? Los cambios bioquímicos estructurales. Ya. Ahora, según estas imágenes, ¿qué adaptación vamos a ver y cuáles son los tipos de adaptación? Luis, quiero que me digas qué adaptación se ve en la imagen a la que estoy señalando. No logro ver tu puntero. Ya, la que está más a la izquierda. Ya, la primera, ¿no? Las dos son lo mismo, en distinto órgano, pero son el mismo tipo de adaptación. Ah, hipertrofia. Veo que están algo Perfecto. crecidas. Sí, perfecto. Ese es un útero, ¿no? Y acá Ujú. hay un corazón y vemos que las paredes están recontra ensanchadas. Hay hipertrofia, hay crecimiento. Ya, Lenin, ¿qué, qué tipo de adaptación veríamos acá? No logro distinguir bien. Ya, mira, si ves los dos cerebros, vas a ver que los surcos son totalmente distintos, ¿no? En la imagen de la izquierda, los surcos se aprecian. Dime, Luis. ¿Me escuchas, Pablo? Sí, sí te escucho. Sería licuefactiva, ¿no? No, 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 eso es un tipo de necrosis. Estamos hablando de las adaptaciones. Disculpa, disculpa. No te preocupes. Andri, Sería atrofia.
Sí, exacto, porque acá vemos los surcos, ¿no? En la imagen de la izquierda, los surcos que ya se logran ver como en cualquier cerebro, pero en la imagen de la derecha vemos que los surcos son más profundos, son más visibles. Y André, ¿sabes o me podrías decir qué tipo de adaptación es la que vemos en la derecha, en la imagen más derecha? Ah, si no me equivoco, metaplasia o... Sí, exacto, estás bien, Ujú. es una metaplasia. Ya, ahora sí, Luis, ¿cuáles son los tipos de necrosis? Comenzamos, bueno, ya lo he mostrado, coagulativa, licuefactiva, gangrenosa, gaseosa, grasa, fibrinoide, pero de acá vienen las imágenes. Ya, ¿qué tipo de necrosis es esta, Luis? La imagen de la izquierda, perdón, claro, de la izquierda es un Ambas son lo cerebro. mismo, ambas son lo mismo. No, 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 es un Ah, hígado, perdón, un riñón. un riñón, ya. Mm, Acuérdate, les hablé en la primera, el tipo de necrosis, ¿no? Que pasaba te en todos diría, los órganos. te diría coagulativa, Ajá, pero muy bien, sí es esa. Es coagulativa. ¿Qué pasa acá? Se conserva la arquitectura. Miremos el microscopio. Se conserva la arquitectura. Vemos esta parte superior. Dividan la imagen en diagonal, ya primero, en diagonal. Uy, en diagonal y vamos a ver que la diagonal derecha, donde está mi puntero, aún tiene la arquitectura conservada. ¿Por qué? Por lo que ya les hemos dicho antes, ¿no? No hay proteólisis, no hay sangre, no hay nada de eso, pero que vemos las células son eosinofílicas anucleadas, no van a tener núcleo, ¿ya? ¿Y en qué infarto estamos viendo esto? En el del riñón. ¿Por qué? Porque el riñón solo tiene una arteria que llega y se divide. Entonces, por esto este segmento está así, ¿no? Porque tal vez la arteria que irrigaba todo este segmento se ocluyó y por eso queda así. Pero sí, muy, muy buena respuesta, sí, sí lo supiste identificar bien. Grace, ¿qué tipo de necrosis sería esta? Podría ser gangrenosa, pero no podría identificar bien ahorita. Mm, no, vendría a ser lo que es la coagulativa. La coagulativa, ¿por qué? Porque acuérdense que la coagulativa era la que aparecía a nivel del encéfalo y si se le agrega una infección bacteriana va a haber pus, ¿no? Luego, esta, volviendo a tu respuesta, Grace, esta sí sería una gangrenosa, porque esta es una imagen de pie diabético. Primero, perdón, una gangrenosa, está bien, una gangrenosa, donde primero hemos tenido una coagulativa y posteriormente una licuefacción, ¿ya? Lenin, ¿qué tipo de necrosis sería esta? Gaseosa. Exacto. Tiene un aspecto similar al queso, ¿no? Acá no está la microscopía, pero sí se vería con esta especie de granuloma. Eh, Andri, ¿qué tipo de necrosis es este? Esa es la grasosa. Ajá, la necrosis grasa, porque supongo que acá ha habido algún nivel o algún daño a nivel del páncreas, se ha liberado la lipasa pancreática, entonces, ya. Y esta sí es un poquito más difícil, pero ¿sabrías cuál es, Andri? Ah, no. Ya, esta es la fibrinoide. Acuérdense, aspecto amorfo rosa brillante. Este es un vaso donde vemos este aspecto amorfo rosa brillante por el depósito de inmunocomplejos. Ya, Tengo una pregunta. sí, dime, Len. ¿El lupus estaría relacionado con la necrosis fibrinoide? Con la necrosis fibrinoide, Ujú. sí. O sea, en realidad todas las enfermedades donde hayan depósito complejo antígeno anticuerpo van a ser fibrinoides. En este caso nos corresponde más a una amiloidosis, ¿ya? En lupus no se suele ver mucho la necrosis fibrinoide,
pero si hablamos de una amiloidosis, sí, ¿ya? Por eso en el vaso vamos a ver, en los depósitos amiloides van a tener este aspecto amorfo rosa brillante. Ya. Ahora, ya Lenin, porque tú has sido el último en hablar. ¿Recuerdas cuáles son los mecanismos bioquímicos de la lesión celular? O sea, los seis. O dime los que te acuerdes. La depresión de ATP ¿Ya? ¿Algún otro? y la acumulación de especies reactivas de oxígeno. ¿Ya? ¿Te sabes más? Em, no, ya no, ya. Ya, perfecto. Justo, la depresión de ATP, daño mitocondrial, el aflujo de calcio, la acumulación de arroz, el incremento de permeabilidad de membranas y acumulación de proteínas mal plegadas. Pero vamos a repasar esto al toque, chicos, porque eso sí le van a decir un montón. Ya, depresión de ATP, ¿qué pasaba? Fallo de bomba sodio-potasio ATPasa, estimulación de glicólisis anaerobia y desprendimiento de ribosoma del retículo endoplasmático. Daño mitocondrial, ¿qué pasa? Va a disminuir la producción de ATP y van a haber más especies reactivas en oxígeno y a la vez la mitocondria va a tener problemas respecto a la regulación de la apoptosis. Luego, el aflujo de calcio. Va a haber calcio o más calcio citoplasmático. Esto va a activar las enzimas fosfolipasa, la membrana, proteasas, citoesqueleto y proteínas membrana, endonucleasa, ADN y daño nuclear y ATPasa el consumo de ATP. Luego, la acumulación de la especie reactiva de oxígeno. Acuérdense qué es lo que pasa, cómo llega el proceso. Tenemos nuestra especie reactiva en oxígeno, la superóxido, que después por la superóxido dismutasa se convierte en peróxido de hidrógeno. Este pasa por la reacción de Fenton, es decir, la glutatión peroxidasa y la catalasa lo eliminan como agua, pero si es que sobrepasa la cantidad de peróxido, se convierte en radical hidroxilo. Esto que causa peroxidación lipídica, modificación de proteínas y lesión de ADN. Quinto, aumento de permeabilidad de las membranas, donde aumenta la permeabilidad, las membranas acá es la plasmática, la lisosómica, la mitocondrial, y esto es porque por menos tensión de oxígeno y por mayor calcio citosólico, ¿ya? Eh, Acá, ¿qué pasa? Lo mismo, hay lesión de la membrana. Y las proteínas mal plegadas. Acuérdense, ¿quiénes se encargan de mantener a las proteínas bien plegadas o maduras? Van a ser las chaperonas. Ya, proteína mal plegada, le damos una chaperona y entre comillas se cura. Pero, ¿qué pasa si hay muchas proteínas mal plegadas? El retículo endoplasmático va a actuar. Va a aumentar va a aumentar las chaperonas, va a disminuir las proteínas y va a degradar las proteínas. Pero si todas esas proteínas mal plegadas sobrepasan la capacidad del retículo endoplasmático, entonces se activa el BH3 y las caspasas y hay apoptosis. ¿Ya? Hasta ahí quedó claro toda esa parte. Em, no sé si se me haya pasado algo. A la apoptosis, chicos. No lo hemos explicado, pero esperen. Ya, ya. ¿Cuál es la diferencia entre calcificación distrófica y metastásica? Luis. Sí, hablaste que la distrófica era algo así como algo fisiológico o algo normal, y mientras que la metastásica es acumulaciones de calcio donde no debería haber calcio, o algo así fue lo que logré entender. Sí, metastásica, lo dijiste muy bien, es calcio donde no debería haber porque el calcio en general en todo nuestro cuerpo está incrementado. Acuérdate que ahí decía lo de hiperparatiroidismo que nos llevaba a una hipercalcemia. Pero la distrófica no es algo fisiológico, ahí sí cometiste o te equivocaste un poquito. Distrófica es porque hay una lesión en el sitio, es local, ¿ya? La distrófica es una precipitación del calcio, una calcificación local porque ya sea hay necrosis o porque hay inflamación. ¿Ya? Ahora, ¿cómo funciona el envejecimiento celular? Lenin, uy, ya, Lenin, Por los telómeros. ajá. ¿Y te acuerdas de alguno de los otros mecanismos que mencioné o mucho? Bueno, me acuerdo también que
telomerasa que podía crear nuevas secuencias de telómeros y podría, digamos, si se reactiva, podría inducir al cáncer. Exacto, perfecto. Justo por eso quiero que repitan varias veces, chicos, porque han visto, ¿no? Tal vez a la primera que les pregunté antes no se acordaban mucho, pero ahora ya estamos viendo todo como 3, 4 veces, ¿no? Entonces ya se va quedando todo de manera más orgánica y ya pueden entenderlo, ¿ya? Ahora, me faltó explicar la apoptosis, chicos. Eso lo voy a explicar al toque. Entonces, ¿qué es la apoptosis? Apoptosis y cuáles son sus vías. La apoptosis, como dije antes, es una muerte celular controlada. ¿Qué es lo que pasa? La célula detecta que hay daño, entonces se suicida. Así de simple. Dice, no, ya no puedo seguir funcionando, voy a dañar al organismo como tal si es que mantengo las cosas que están mal. Entonces lo mejor es ir a la apoptosis. ¿Qué ocurre en la apoptosis? Fragmentación y cuerpos apoptósicos. La célula se divide poco a poco en un entorno controlado hasta que forman los cuerpos apoptósicos que posteriormente son fagocitados. Ya en ningún momento, perdón, en ningún momento hay inflamación, en ningún momento hay liberación de enzimas, porque la célula poco a poco se está metiendo en especies de globitos, que son los cuerpos apoptósicos que van a contener todo. Ahora, la apoptosis va a tener dos vías, una vía mitocondrial y una vía del receptor de muerte o extrínseca. Acá quiero ver si puedo compartir. A ver, un segundo. Escuchando, no me deja escribir, no sé por qué. Ya, no importa. En la vía mitocondrial, acuérdense que todo va a ocurrir con las proteínas solo, ¿ya? Va a haber daño, digamos. No sé, vamos a elegir nuestro daño, va a ser mal plegamiento de proteínas, ¿ya? Entonces, las proteínas solo, BH3, van a servir como vigilantes, ¿ya? Las BH3 van a ser el guachimán de la mitocondria, que van a estar mirando a todo sitio para ver si algo o no está funcionando. Entonces dice, pucha, ya hay muchas proteínas mal plegadas. Entonces nos vamos con los BCL2, los efectores de la familia BCL2, los BAX y BAC. Ya esos están regulados por los BCL2, los BCLXL. Estamos acá, si se ve mi cursor. Si se ve, ¿no, chicos? Pónganme el dedo arriba si se ve. Ya, perfecto. Ya, entonces tenemos nuestros, entre comillas, guachimanes, que son los BH3, que han detectado que hay algo malo. Entonces, estos corren con los efectores BCL2, los BAX y BAC. Entonces, este BAX y BAC van a hacer un hueco ya en los espacios intermembrana de la mitocondria. Ya dimerizan un tubo, es decir, sí forman como una especie de tubo que se va a clavar entre los espacios de la mitocondria. Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa? Se libera, ¿no? El citocromo C que está dentro de la mitocondria se libera. ¿Por qué? Porque el VAX y el VAC han dimerizado un canal. Se clavan en la misma mitocondria ¿para qué? Para que el citocromo C salga. Entonces, el citocromo C sale y se une a la caspasa 9. La caspasa 9 se activa o se une a otras caspasas y activan lo que es la apoptosis. Por eso, no sé si recuerdan antes, les mencioné, si hablamos de apoptosis, vamos a hablar de caspasas. Ya, esa es la vía intrínseca. Es un poco complicado de entender a la primera, chicos, pero es necesario que sí o sí se lo aprendan por si les preguntan. Ya, una vez más, vamos a tener nuestra proteína mal plegada. El guachimán, es decir, el BH3B, lo detecta y dice, no, la mitocondria ya no funciona, nuestra célula ya no funciona. Entonces, este BH3 va con VAX y VAC. Ya, este VAX y VAC forman un dímero, un tubo que se clava en la pared de la mitocondria. Al clavarse en la pared de la mitocondria, en los espacios intermembrana, no en la pared, en los espacios intermembrana, hacen que el citocromo C se libere. Este citocromo C sale de la mitocondria y se une a la caspasa 9 y ya luego se unen a más caspasas y se da el resto de la apoptosis. Esa es la vía intrínseca, la vía mitocondrial. Pero por el otro lado tenemos la vía extrínseca, donde vamos a tener nuestro receptor y su ligando. El receptor es Fas y el ligando Fas ligando.
¿ya? El faz es CD95, se conoce también así. Entonces, se une el faz ligando al receptor faz y estos activan la caspasa 8 y posteriormente a la caspasa distal. Entonces, vía intrínseca, caspasa 9 y vía extrínseca, caspasa 8. Eso les pueden preguntar, ¿no? En un tal vez verdadero o falso, selecciona o cuál de las siguientes afirmaciones no es verdadera. Yo qué sé, Bax-Back dimerizan un canal en la mitocondria, verdadero. La vía extrínseca está relacionada con el receptor Fas y su ligando, verdadero. En la apoptosis se forman cuerpos apoptósicos, verdadero. Eh, la vía extrínseca está relacionada con la caspasa 9, mientras que la vía intrínseca con la caspasa 8. Falso, porque la vía intrínseca es caspasa 9 y vía extrínseca caspasa 8. Hasta ahí se entendió, ¿no, chicos? ¿Ya? Ya pues chicos, entonces les voy a enviar el post-test, respóndalo ahorita. Si tienen alguna duda, me la pueden escribir, me la pueden hacer llegar por WhatsApp. Si no, eso sería todo por el día de hoy. Ya vamos a estar viéndonos el próximo jueves. Los cuatro ya tienen acceso al material, o bueno, al prematerial de la próxima clase, es decir, de la clase 2, como ya les expliqué. Y bueno, ya, bueno, feliz, entre comillas, feliz retorno a clases. Pónganse pilas para este ciclo y ustedes pueden con todo. Chao, chicos. Muchas gracias, Pablo. Cuídate. Gracias, Pablo. Ah,